Dios le bendiga. Comenzamos entonces otro tema en esta serie de discipulado, las pruebas del cristiano. Lo primero que vamos a ver es que hay una diferencia entre las pruebas por las que puede pasar un cristiano y la disciplina. Son dos cosas distintas. La prueba es cuando, por ejemplo, en el colegio uno aprende una materia, la materia que sea, uno la aprende y después se mide el conocimiento adquirido. Es decir, si nosotros hemos adquirido el conocimiento o todavía nos falta por aprender, todavía hay cosas que no sabemos, hay cosas que no entendemos, hay cosas que necesitan ser repasadas o ser explicadas de nuevo. En cambio, la disciplina, como dice en Hebreos 12, la disciplina es producto de una mala conducta. Cuando un niño, por ejemplo, se porta mal, el padre lo disciplina, lo corrige. ¿De qué forma? Le quita alguna cosa, por ejemplo, que mire televisión, le quita el teléfono por un rato, o lo manda a hacer algo que no le agrada. Si, por ejemplo, botó algo en el piso, lo manda a limpiarlo a él, o le priva de una salida, diferentes formas de disciplinar o corregir. Y aquí nos dice esta palabra, nuestros padres terrenales también nos disciplinaban. Cuando nosotros éramos pequeños, nos disciplinaban. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Qué significa esto? Que nuestro Padre Celestial, nuestro buen Padre Celestial, que Él es un papá para nosotros, Él también nos disciplina y nos corrige cuando actuamos mal, cuando actuamos de mala forma, pero no es una mala actuación por ignorancia, sino que un mal actuar voluntariamente. Esa es la diferencia, porque nosotros, es distinto cuando actuamos mal, pero por ignorancia, porque nosotros no sabemos que estamos actuando mal, que estamos haciendo mal al hacer eso. Pero, por ejemplo, cuando estamos diciendo una mentira voluntariamente y somos descubiertos, es una disciplina del Señor. Porque nosotros sabíamos que no teníamos que mentir. Como cristianos sabemos que no tenemos que mentir. Si fuimos descubiertos, bueno, fue porque Dios nos quiso corregir. Y nos sentimos a través de eso avergonzados. Y esa es una corrección. Esa es una disciplina. La vergüenza que sentimos de haber sido descubiertos en una mentira. Es una disciplina. Dice que si Dios nos disciplina, nos trata como a hijos. Porque si nosotros hacemos y deshacemos y nunca recibimos ninguna corrección, es porque no somos hijos. Entonces tenemos que preocuparnos. Es lo mismo que cuando vemos a un cristiano, un mal cristiano, decimos nosotros, un mal cristiano que hace y deshace, ¡boom! ¿En qué pecado no cae? Incluso hasta inventa pecados para caer en ellos. Y nosotros vemos y lo vemos y le va bien y no le pasa nada y todo parece estar perfecto. ¿Qué pasa allí? Creo que esa persona lo primero que tiene que hacer es cuestionarse. A lo mejor ya no es hijo. A lo mejor nunca ha sido hijo de Dios. A lo mejor está en la iglesia, va a la iglesia, pero no es considerado como hijo porque realmente nunca se ha vuelto a Dios de corazón. Entonces, por eso no recibe corrección y disciplina. Por eso puede vivir a su pinta. En cambio, cuando nosotros, si hacemos algo malo y vemos la corrección del Señor, como decía, a lo mejor una simple mentira y somos descubiertos para que sintamos vergüenza y no lo volvamos a hacer, es una disciplina del Señor. Una disciplina porque el Señor quiere que seamos mejores. Él nos está corrigiendo, pero nos está corrigiendo no para nuestro mal, nos está corrigiendo para que alcancemos la vida eterna. Dice la palabra del Señor que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Entonces por eso tenemos que aprender a ser personas veraces, personas que hablan siempre la verdad. Tenemos un ejemplo de disciplina, un gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. El rey David en una ocasión se dio a la flojera, digamos, no fue a la guerra como todo su pueblo, se quedó en casita, durmiendo hasta tarde parece, y un día dice que vio a la mujer de una de las personas de su
de sus hombres valientes, de sus guerreros más confiables que él tenía, y él cometió adulterio con ella. Mientras el esposo estaba en la guerra, él aprovechó la situación y después al marido lo puso al frente de la batalla, mandó que lo pusieran al frente de la batalla para que lo mataran en la guerra. Y así la mujer quedara viuda y él se casó con ella, tuvo un hijo con ella, porque la mujer se había embarazado al cometer David adulterio. Entonces, eh, eh, esta situación, porque podía haber quedado encubierta si la mujer no se hubiese embarazado. Nadie se habría dado cuenta. David tenía más de una esposa, porque en ese tiempo era permitido. Él tenía concubina, tenía esposa. Entonces no era necesario que él hiciera eso. No era por falta de mujeres, digamos. Él simplemente cedió a este pecado, y Dios permitió que ese pecado saliera a la luz. ¿De qué manera? Al permitir que la mujer se embarazara. Al permitir que la mujer se embarazara, ya le creó un problema a David, porque él podía haber pecado así y ya no haber pasado nada más. La mujer se hubiese ido y todo habría seguido normalmente, digamos. No habría pasado ninguna cosa. Pero no sucedió así, sino que el Señor permitió que la mujer se embarazara. Y a través de eso su pecado fue descubierto. Quedaba a la luz su pecado. Entonces David, como no supo qué hacer, primero quiso que el marido fuera con la mujer para después culparlo a él de que el hijo era de él, y el hombre no hizo caso, se quedó ahí con él porque dijo: el pueblo está todo en la guerra, yo no voy a ir con mi mujer. Y al final David no le quedó más opción que matarlo, matar. Dijo: de alguna manera me tengo que zafar de esto, salir de este embrollo. Y lo hizo que lo mataran para él casarse con la mujer y así justificar al hijo de esta mujer. Y el profeta Natán, sin embargo, después de algún tiempo, va y lo amonesta y le dice: tú has pecado contra Dios y esto hiciste. Tomaste a la mujer de tu siervo Urías y además a él lo mataste. Entonces le dice: por cuanto esto hiciste, el hijo, ese niño, el niño es probable que ya había nacido cuando el profeta va a amonestarlo, y le dice: la espada nunca se apartará de tu casa, y yo levantaré el mal de tu propia casa. Y lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Es decir, tú estuviste con esta mujer en secreto, pero yo voy a hacer que esto mismo pase con tus mujeres, pero en público. Y eso pasó. Eso fue así. David fue severamente disciplinado por Dios. Si bien es cierto, en este tiempo, que era el tiempo de la ley, las personas que cometían este tipo que hacían esto, eran muertas. A David le fue perdonado su pecado. Le fue perdonado. Y aquí hay una situación interesante, porque el profeta le dice a David, porque David se humilla cuando el profeta le amonesta, le dice: yo he pecado. Y se humilla ante Dios. Y el profeta le dice también: Dios ha remitido tu pecado, es decir, ha perdonado tu pecado. Pero que perdone el pecado no significa que se quede sin castigo, porque el castigo vino igual. Y nosotros vemos en la vida de David que su vida dio un giro porque él tenía una vida tranquila, Dios siempre le daba victoria, tenía paz por todos lados, tenía una buena vida. Y sin embargo, su vida dio un giro completo por la disciplina del Señor que se hizo sentir sobre él. Lo que él hizo fue grave, pero la disciplina del Señor también fue grave, fue tremenda. Porque uno de sus hijos violó a su media hermana, digamos, la violó, y después el otro de sus hijos mató al que había violado. Luego ese mismo que mató al que había violado se vuelve contra él, le quita el reino, lo expulsa del reino, y ahí le quita a sus mujeres también. Y al final hay una guerra contra este hijo el mismo hijo de David, y este hijo regalón muere. David sufrió mucho porque perdió 2 hijos, más una hija violada, estuvo un tiempo fuera del reino, sufrió realmente mucho. Y era la disciplina del Señor. Era la disciplina del Señor. Ni siquiera el precio por su pecado, ¿no? Es que su pecado fue muy grande.
No solo fue adulterio, fue homicidio, y homicidio de uno de sus hombres más leales. Entonces, por esa razón, Dios lo castiga de esta forma, porque él sabía de Dios, él conocía de Dios. Entonces, esto desagradó, dice, al Señor. Y David era un hombre, por así decirlo, conforme al corazón de Dios, un regalón de Dios. Y Dios no lo dejó sin disciplina. O sea, yo te amo mucho, pero porque te amo, te disciplino. Porque te amo. Y imaginé, yo en una ocasión pensaba, decía, bueno, ¿cómo habría sido la vida de David si él no hubiese caído en ese pecado? Mucho más. Dios le dice a través del profeta, le dice, si hubiera sido necesario, yo te hubiese añadido más. Es decir, habría sido mucho más grande todavía. Su vida habría sido mucho mejor, pero él pecó. Entonces, es a lo que me refiero. Hay personas que, estando en la iglesia, hacen y deshacen, y uno los ve que buen testimonio no hay por ninguna parte, y les va bien igual. Les va bien igual. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Seguramente que delante de Dios ni siquiera existen. O sea, en el sentido de como hijos. Porque ellos nunca se han vuelto realmente a Dios de corazón, entonces por eso no hay disciplina. En cambio, cuando nosotros, Dios nos corrige, dice que debemos al grano, que Dios nos tiene en cuenta para corregirnos. Porque cuando Dios nos corrige es para que no volvamos a hacer lo malo y para que nos encaminemos por el buen camino que nos lleva a la vida eterna. Porque esa es nuestra meta, la vida eterna, la salvación, alcanzar salvación para nuestras almas, ser dignos de un día irnos a vivir para siempre con nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra meta. Ahora, es distinta la prueba es una cosa, que como dijimos, es para ver si hemos adquirido el conocimiento que necesitábamos, si hemos entendido lo que se nos ha enseñado. La disciplina es cuando hacemos algo malo consciente y voluntariamente, como lo hizo David, y Dios a raíz de eso levanta un azote, digamos. Es como un guascazo o más de uno, en este caso. Pero lo tercero es la consecuencia de nuestras malas decisiones. La consecuencia de ello, cuando sufrimos algo una mala decisión que hemos tomado. En este caso, un caso muy conocido en la Biblia, el caso de Sansón y Dalila. Sansón, un hombre escogido por Dios desde antes de que naciera, anunciado su nacimiento por ángeles como un salvador de Israel, y se dijo que sería que él tendría que ser consagrado desde el vientre para su mamá, para Dios, desde el vientre de su mamá para Dios. Sería consagrado a Dios. Entonces, este hombre tenía que abstenerse de algunas cosas. No tomar vino, dice ni sidra, no tomar nada de lo derivado de la uva, ni tampoco comer las uvas, debía dejarse crecer el cabello, tenía que ser como un sacerdote de Dios. No tocar cuerpos de muertos, casarse con una mujer que fuese de su propio pueblo. Y Sansón, sin embargo, lo vemos desobedeciendo todos los mandatos divinos, menos aún el de cortarse el cabello. ¿Por qué digo a todos los mandatos divinos? Era un hombre con una fuerza excepcional que cuando venían los enemigos, él solo podía ir contra un ejército entero de enemigos, los derrotaba. Tenía una fuerza que venía de Dios, porque dice que el espíritu de Jehová venía sobre él y él entonces tenía esa fuerza, porque no era una fuerza humana. Es una fuerza sobrenatural que Dios le dio. Y él lo único que no hacía era cortarse el cabello. ¿Por qué? Él siempre iba tras mujeres que no eran de su pueblo, cosa que estaba prohibido para un sacerdote. Para un hombre consagrado a Dios, o para un juez en este caso, porque él fue juez de Israel, estaba prohibido porque ellos tenían que casarse con personas de su mismo pueblo. Pero él siempre iba tras mujeres filisteas, mujeres de otros lugares. Le gustaban ese tipo de mujeres, no le gustaban las mujeres de su propio pueblo, que era la que él tenía que haber elegido. Y además de eso, en una ocasión incluso les propuso un enigma a los filisteos sobre un león. Pero porque él mató un león y después pasó por el mismo lugar, y en el león las abejas habían hecho un panal y él sacó miel de allí.
cosa que él no podía hacer porque siendo un hombre consagrado a Dios no podía tocar cuerpo muerto, ni de animal, ni de persona, ni de nada. Y él lo tocó, así transgredió otro mandamiento de Dios y así fue. Entonces, lo único que le quedaba era el cabello que él estaba ya respetando. Pero se enamora de esta mujer, Dalila, que lo traiciona. Pero lo traiciona porque él le dio lugar para traicionar. Entonces, primero tenemos, él escoge a esta mujer, sabiendo que él tenía que escoger a una mujer de su propio pueblo, judía. Él escoge a una mujer extranjera. Y además de eso, la mujer le pide el secreto de su gran fuerza. Supuestamente porque ella tenía curiosidad para conocerlo mejor, en fin, etc. La razón que haya sido. Aunque ella, la verdadera razón que tenía era decírselo a sus enemigos, porque sus enemigos le habían ofrecido mucho dinero. Y entonces Sansón finalmente pensó en que podía perder a su gran amor, y en vez de escoger perderla, a perder la comunión con Dios, escoge no perderla a ella. ¿Y qué sucede? La pierde a ella, pierde su fuerza, pierde sus ojos, porque los enemigos después le sacan los ojos, pierde su libertad, pierde su lugar de honra frente a Israel, que él era juez de Israel, lo pierde todo en otras palabras. Solamente por una mala decisión. ¿Fue la voluntad de Dios que este hombre estuviera allí? ¿Que pasara por todo eso? En ningún momento. Dios nunca le pidió que tomara a esa mujer. Mucho menos le pidió que le revelara el secreto de su fuerza. Él no podía hacer eso. Entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones y sufrimos las consecuencias de esas malas decisiones. Y hay una palabra que dice que la necedad del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y son nuestras propias decisiones en realidad. Y a veces nos enojamos con Dios y nos dice, ¿y por qué no me advertiste? Pero es que si Dios no necesita darnos una advertencia, por ejemplo en este caso, en el caso de Sansón, Dios no necesitaba advertirle a Sansón, Sansón, ten cuidado con Dalila. Si Dios ya por su palabra estaba diciendo que él no podía unirse a mujeres que no fueran de su pueblo. Entonces no necesitaba que Dios viniera personalmente a darle una advertencia respecto de esta mujer. Tampoco necesitaba una advertencia respecto de que él no tenía que revelarle su secreto a Dalila específicamente, porque él sabía que no tenía que hacerlo. No necesitaba que Dios se lo repitiera. Sansón, ten cuidado con revelarle tu secreto a Dalila. No necesitaba eso. Y cuando nosotros escogemos de acuerdo a nuestros propios intereses, no viendo los intereses, la palabra de Dios, dejando de lado la palabra de Dios, normalmente sufrimos las consecuencias de ello. Por ejemplo, en este caso, si Sansón hubiese escogido perder a Dalila antes que perder su comunión con Dios, algo tan simple como eso, que Sansón se habría ahorrado todo ese sufrimiento. Primero, de ver que su gran amor lo traicionaba. Después de perder su lugar de honra que tenía, de perder el don que Dios le había dado, de perder la comunión con Dios, de perder, no habría quedado ciego. ¿Cuántos dolores hubiese evitado Sansón si hubiese escogido renunciar a Dalila? Así muchas veces se nos presentan a nosotros situaciones en donde si nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios, aunque perdamos lo que perdamos y aunque nos duela como nos duela, tenga por seguro que se va a ahorrar miles, millones quizás de sufrimientos, lágrimas por montones se va a ahorrar. Si usted hace la voluntad de Dios y escoge hacer la voluntad del Señor. Por ejemplo, nos pueden ofrecer un trabajo donde tenemos que engañar a la gente normalmente en los trabajos de venta pasa eso. Engañar a las personas, darle mala información, hacer una publicidad engañosa, digamos, para conseguir más compradores. Y me ofrecen más sueldo que donde estoy, toda una situación mejor, un mejor cargo. Y yo digo, bendición del Señor, para allá me voy. Para allá me voy a engañar a la gente. Y claro, ¿qué va a pasar? Que con el tiempo yo voy a sufrir la consecuencia de eso. Porque yo estaba pensando en mis propios intereses, en mis propios anhelos, mis propios deseos. Y en vez de pensar, es que no es bueno engañar a la gente, no puedo hacer eso, mejor gano menos y me mantengo honesta. Y a lo mejor después de un tiempo en ese trabajo donde estoy voy a sufrir una demanda porque estoy engañando a la gente, voy a perder el trabajo, voy a quedar sin nada. Y las consecuencias de una mala decisión, ¿por qué?
porque yo no miré la palabra antes de tomar esa decisión. Entonces, si yo siempre escojo hacer la voluntad de Dios y no perder la comunión con Dios, y si algo como dice una palabra también, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo de ti, quítalo. Mejor quedas con un ojo que y entras en el reino, que teniendo dos ojos te pierdas. Y siempre lo que nos quiere decir esta palabra es que aunque nos duela muchísimo, a lo mejor renunciar a una persona, a lo mejor renunciar a una situación, renunciar a un trabajo, renunciar a lo que sea necesario renunciar, pensando en que con eso vamos a servir mejor a Dios, vamos a agradar mejor a Dios, más a Dios, es mejor eso antes de que ir tras eso, que a la larga vamos a sufrir las consecuencias de haber escogido mal. A la larga vamos a ver que si hubiésemos hecho la voluntad de Dios, hubiésemos escogido según la voluntad de Dios, nos habría ido muchísimo mejor que dejándonos llevar por nuestros propios caminos. Ahora vamos a hablar de la prueba. Son 3 cosas, dijimos. Primero, disciplina, que cuando nos portamos, hacemos algo que no le agrada al Señor, Dios nos corrige, nos pega algunos huascazos. Lo otro es la consecuencia de nuestras propias malas decisiones, donde no hay ni siquiera, Dios no necesita ni disciplinarlo porque sufrimos las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho nomás. Y lo tercero es cuando Dios ve si realmente hemos entendido lo que nos está enseñando, si realmente o necesitamos que nos vuelva a enseñar, que nos vuelva a tratar para enseñarnos lo mismo. Entonces, esto dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, Dios nos prueba, dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y que Él nos prueba, dice, para que alcancemos salvación de nuestras almas. Pero es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, por un poco de tiempo, es decir, no va a ser para siempre. Dios sabe cuánto podemos sobrellevar, cuánto podemos soportar, hasta dónde podemos llegar, y dice que Él no pone más carga de la que podemos llevar. Entonces Él sabe cuánto soportamos nosotros. Lo importante, dice que nuestra fe debe ser hallada en alabanza y gloria. Es decir, que nuestra fe no falte, que cuando estemos pasando la dificultad, porque es necesario, y dice que a través de diversas pruebas entremos nosotros al reino de los cielos, que es necesario que seamos probados, es necesario, dice, necesario, significa que sí o sí hay que pasar, los cristianos vamos a pasar por momentos difíciles, pero no va a ser para siempre la prueba, no va a ser para siempre, dice, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos, pero nos espera bendición más allá de los cielos, una bendición que no va a ser por un tiempo, va a ser para siempre. Y es necesario que cuando estemos pasando por estos momentos difíciles, sigamos confiando en Dios, no pensemos en irnos al mundo, no pensemos en apartarnos de Dios, en tirarlo todo, en que si es que cuando no le servía a Dios no me pasaba nada malo, no, que las cosas malas no van a pasar. Sirvámosle a Dios o no le sirvamos. Acordémonos que cuando los que venimos de afuera, digamos, que no éramos cristianos, llegamos al Señor, acordémonos que cuando no estábamos en Cristo también teníamos problemas. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era que sin Dios era muchísimo más difícil. En cambio ahora con Dios nosotros le contamos al Señor nuestros problemas, le pedimos ayuda en la dificultad, lloramos a sus pies y ahí después vemos la respuesta de Dios. Vemos que Dios responde y nos damos cuenta que Dios sí está a nuestro lado. Esa es la diferencia
entre cuando no estábamos con Dios o estando con Dios. Los problemas los vamos a tener igual. A veces Dios nos prueba pidiéndonos renuncia. Como por ejemplo tenemos el caso de un joven rico que fue donde Jesús le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde y le dice, los mandamientos saben. Y le habla de los mandamientos y él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús dice que le amó y le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, tenía muchas cosas. Entonces darlo todo y quedarse sin nada en la pobreza y dárselo a los pobres más encima, decía él, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que hacer eso? Quedarme sin nada y seguir a Jesús. Entonces Jesús lo probó de esta manera para ver si realmente él era capaz de amar más a Dios que a su dinero. A veces cuando tenemos pérdidas materiales nos cuesta enfrentarlas, pero también tenemos que considerar que de esta manera Dios está mirando, está viendo si amamos más lo material que a Dios. Y a este joven rico, Dios lo probó de esta forma al decirle, dale a los pobres lo que tienes, a ver si amas más a Dios o a tu dinero, a tu riqueza. Pero el joven, ¿qué mostró con esto? Mostró que en realidad a él, ¿qué le importaba más? La riqueza. La riqueza. ¿Y qué pasa? El problema con amar más la riqueza que a Dios, ¿qué pasa? Que uno muere y no se lleva nada, po. No se lleva ninguna cosa. Absolutamente nada. Ni siquiera a uno cuando muere la visten. La visten normalmente, a algunas personas incluso las maquillan. Y claro, pero esa ropa con que a uno la sepultan, tampoco se la lleva. Va para el otro mundo y si amó más al dinero que a Dios, se va sin dinero y sin Dios a sufrir eternamente. En cambio, cuando uno, aunque pierda lo material, sigue amando a Dios, sigue sirviéndole a Dios y sigue confiando en Dios, uno se va sin dinero igual, pero se va con Dios. ¿Dónde Dios? A disfrutar eternamente, allá a caminar por calles de oro, allá a alabar para siempre al Salvador, a ser consolado de todas las penas que sufrimos a lo mejor por haber perdido lo material, por no haberlo tenido lo material, por haber sufrido pobreza, por haberlo dejado todo por Dios a lo mejor. Allá vamos a ser consolados por una eternidad. Sí, nos vamos a ir sin nada. Seamos ricos, seamos pobres, nos vamos a ir sin nada. Sin nada. Y aunque alguna persona a lo mejor tenga hasta tapaduras de oro, tenga dientes de oro, los dientes se van a quedar ahí en el cadáver. Ahí se van a quedar. Si una persona, la otra vez veía una persona que se había puesto unas cosas de oro aquí en el pelo, cuando esa persona muera, si no se arrepiente, se va a ir sin eso y sin Dios. Y el problema no es solo eso, sino el problema es que si no nos hemos vuelto a Dios, nos vamos a sufrir eternamente. También Dios nos puede probar permitiéndole al enemigo actuar, como en el caso de Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro le sigue diciendo a Jesús, le dice, no, si yo no te voy a negar, si estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Lo negó, pero tenemos aquí una situación que fue el enemigo. El enemigo permitió que reconocieran a Pedro cuando él quería estar cerca de su maestro, cuando arrestaron a Jesús. Entonces el enemigo permitió que reconocieran a Pedro y asusó a estas personas para que le dijeran, tú también eres de los mismos. Entonces él le dio miedo que lo llevaran preso. Y realmente ahí se demostró que no estaba dispuesto a ir a la cárcel con Jesús porque le dio miedo.
Y de esa forma, al exponerlo a este miedo, Pedro negó a Jesús. Y a lo mejor Pedro podía haber dicho, no, sí, yo andaba también con él, lo hubieran detenido también, lo hubieran llevado, igual Pedro habría sufrido. Pero Pedro prefirió negarlo, para no ir con él a la cárcel porque le tuvo miedo. Pero la idea del enemigo no era solamente que negara a Jesús. Acordémonos que después Pedro se va, llora, se arrepiente, se va y después vuelve a pescar. Y después cuando Jesús vuelve con ellos, cuando resucita, todos van con Jesús menos Pedro. Pedro dice que se tira al agua. Y Pedro no se le ve hablando con Jesús, sino hasta un rato después. Los discípulos se acercan todos con Jesús y van cuando Jesús tenía ahí unos pescados, unos panes para darle. Y menos Pedro. Entonces, ¿cuál era la idea del enemigo? Era que su fe faltara de tal manera que Pedro se apartara para siempre. Que ni siquiera viendo a Jesús resucitado, por la culpa que él pudiera sentir, se volviera a acercar. Y a veces nos pasa así. A veces somos tentados, caemos en la tentación, y de tal manera que ya después no nos podemos perdonar. Y así el enemigo nos aparta de Dios. Pero en Dios siempre va a haber perdón. En Dios siempre va a haber misericordia. En Dios siempre va a haber compasión. Él dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es bueno perdonarnos también cuando nos fallamos. También Dios nos puede probar permitiéndonos elegir, como en este caso de Salomón, un hombre muy sabio, a quien Dios se le aparece después de que él había ofrecido muchos holocaustos. Estaba en la dedicatoria del templo que construye Salomón para Dios. Dice que Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón escoge, pero Salomón escoge pensando no en él, sino que Salomón escoge pensando en hacer mejor la labor de Dios. Y Dios lo recompensa por esto. Entonces así Dios probó lo que había en el corazón de Salomón. Dios sin duda alguna sabía lo que había en el corazón de Salomón, porque a nosotros, Dios dice, incluso aún no está la palabra en mi boca, dice un salmo, y aquí tú ya la sabes toda. Dios sabe incluso lo que vamos a hablar porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Los que no sabemos somos nosotros. Pero Dios saca a luz lo que hay en nuestro corazón. En este caso, permitiéndole a Salomón elegir. Y hay veces en que Dios nos permite esto. Nos permite elegir. Y si nosotros escogemos de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios, para estar más cerca de Dios, como en este caso Salomón escogió para hacer mejor la obra de Dios, si nosotros escogemos así, sin duda alguna, en su momento vamos a tener la recompensa. Y Dios recompensó a Salomón dándole no una sabiduría pequeña, sino muchísima. Tanto que él fue reconocido por su sabiduría y todavía es reconocido por su sabiduría. Pero además de eso le dio riqueza, le dio fama y le dio paz a su alrededor. Y le dijo, y si haces mi voluntad, prolongaré tus días. Lamentablemente Salomón, con todo y lo que tenía, su corazón se apartó de Dios. No se sometió totalmente a la voluntad de Dios, entonces él murió joven en realidad. Esa promesa no se pudo cumplir porque era una promesa condicionada. Condicionada a que él hiciera la voluntad de Dios. Y tristemente él se apartó de Dios. También tenemos a una mujer llamada Ana, a quien Dios permitió que fuese estéril. Ana tenía un esposo y este hombre tenía 2 mujeres, había tomado 2 mujeres. Y la otra mujer era una mujer a quien Dios sí le había dado hijos. Y en aquel tiempo era muy mal visto que una mujer no tuviese hijos.
Perdón. Consideremos su situación, era muy complicada, porque la otra mujer tenía varios hijos y ella no tenía ninguno, y a pesar de haber pasado tiempo con su marido, porque la mujer tenía varios hijos, entonces habían pasado ya varios años, y esta mujer sufría porque no solamente no tenía hijos, sino que además dice que la otra mujer de su marido la irritaba. Entonces Ana lloraba y dice que no comía. Me imagino yo a la gente a su alrededor, porque para ellos en ese tiempo, para el pueblo hebreo, que una mujer no tuviese hijos significaba que era un castigo divino, que era una mujer que por alguna razón Dios la había privado de hijos. Entonces ellos a lo mejor decían, oh, esta mujer tiene que ser haber hecho algo muy malo, como haber pecado, alguna cosa, como Dios no le da hijos. Y miren a la otra como anda ahí llena de hijos, feliz, ella robustita. En cambio Ana hasta flaca era, porque dice que no comía por la pena que ella tenía, lloraba y no comía. Entonces seguramente los vecinos murmuraban contra ella y decían muchas cosas de Ana. Y Ana lloraba, estaba triste, veía seguramente la murmuración de las personas, veía que la gente la miraba de mala forma, porque ella era una mujer sin hijos. Pero me imagino yo ahí cuando mientras Ana lloraba, Dios la miraba y decía, Ana, es que para mí no es suficiente, para ti es muy poco solamente tener hijos, tú tienes que tener algo más que eso. Y vamos a ver que sí, nos dice, nos relata la palabra del Señor, que esta mujer llena de aflicción, pasando por esa difícil prueba, porque era una prueba porque después de la prueba viene viene la bendición, viene la respuesta. Esta mujer dice que se fue un día al templo a llorar, hizo una promesa delante de Dios y le pidió a Dios un hijo, pero le dijo que quería un hijo varón. Y aún el sacerdote la retó, le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Porque la miraba que la mujer lloraba, que movía la boca, lloraba, pero no escuchaba lo que ella hablaba. Por lo visto, las personas en ese tiempo oraban en voz alta. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Le dice. Y ella le responde con mucha humildad al sacerdote, le dice que por la amargura de su alma ella lloraba. Entonces el sacerdote le dice, ve, y Dios te otorgue la petición que has hecho. Entonces dice que Dios visitó a Ana y le dio un hijo. Y no solo y Ana lo entregó para el servicio del Señor. Y después le dio más hijos. Dios la bendijo con más hijos. Es decir, Ana no solamente tuvo hijos, Ana tuvo fe. A través de esta prueba tan larga, de tantos años, de este sufrimiento en donde ella se vio discriminada por las demás mujeres, por la sociedad, en donde ella se vio juzgada por muchos, porque muchos seguramente decían que esta mujer era una gran pecadora, era más pecadora que Penina, la mujer que tenía muchos hijos, que era más mala que ella, que era una mujer que desagradaba más a Dios que Penina, y por eso no tenía hijos, y la otra en cambio andaba por ahí feliz de la vida, llena de hijos, honrada con los hijos. En cambio ella era una mujer sola, sin hijos, que aunque deseaba tenerlos no podía. Sin embargo, Dios tenía planes mayores que solo un hijo para ella. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Dios la estaba tratando de esta forma para que su fe fuese conocida aún hasta nuestros tiempos. Entonces, a través de esta prueba tan grande, de esta dificultad de tantos años, de este sufrimiento de tantos años, Ana llegó a tener una fe que fue tremenda, conocida, y entonces todos aquellos que la juzgaron, que la criticaron, entendieron, no, en realidad no era eso, no era que Ana fuera más pecadora que Penina, en realidad ella tiene incluso más fe que Penina. Entonces ahí se dieron cuenta de la diferencia, que Dios quería hacer algo grande con Ana, y le dio un hijo que dice que por años juzgó a Israel. Fue un tremendo profeta de Israel, ese hijo dedicado a Dios, ese hijo obtenido con lágrimas, con sufrimiento de años. Entonces cuando
Cuando Dios nos permite, a lo mejor que llevemos una carga por años, es porque también allí hay propósitos. Aunque muchas veces seamos criticados, juzgados, mal vistos, incomprendidos por la situación que estamos viviendo, bueno, Dios ahí también tiene propósito. Como yo decía al principio, a lo mejor Dios miraba a Ana y le decía, cuando ella lloraba, le decía, Ana, que hay cosas mayores para ti, cosas más grandes que solo hijos. Para ti también hay algo que se llama fe, que se llama confianza, vas a conocerme. Y eso es más grande todavía. En cambio, Penina no, porque Penina naturalmente, por así decirlo, porque Dios es el que da los hijos, tuvo hijos y vivió una vida de manera normal, no como la vida sobrenatural que vivió Ana. No tuvo esa experiencia sobrenatural. Ella aguantó mucho sufrimiento, soportó muchos dolores, pero conoció al Dios de Israel. También Dios aquí es una situación similar a la de Ana a lo mejor, pero este es un camino cuando Israel caminaba por el desierto. Dice, Dios le dice a Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habías conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, Dios sacó a Israel de Egipto, pero lo llevó por el desierto. Y dice que allí los afligió, los hizo tener hambre, los probó y vio que para saber, para hacer ver si ellos, a pesar de estar en aflicción, iban a seguir cumpliendo la palabra del Señor, la iban a seguir obedeciendo. Él fue una prueba de años, y pasaron muchas dificultades, muchas aflicciones, pero allí Dios les fue mostrando su misericordia, enseñándoles, guiándolos, y se mantuvo con ellos, al lado de ellos, a pesar de que ellos muchas veces fueron infieles a Dios. Pero Dios dice que a través de esto les mostró que no solo de pan viviría el hombre, es decir, que ellos no necesitaban, que había algo más que la comida, que el conocer a Dios era más que la comida, y a lo mejor, y a través de esa aflicción, de esa necesidad material que ellos tuvieron, ellos pudieron conocer más a Dios, y eso es más grande que todo el material que podamos tener. Conocer a Dios es mejor, es más grande todavía, más maravilloso. Daniel, aquí tenemos otro hombre que fue probado en su fe a Dios. Este hombre oraba a Dios 3 veces al día, y como era un hombre muy inteligente, muy sabio, Dios lo tenía en un puesto alto en el reino donde estaba, y sus enemigos, la gente que le tenía envidia, quisieron hacer algo contra él, y dice que buscaron. ¿Quién podemos hallar en este Daniel para hacerlo caer frente al rey? Le buscaron, le indagaron por allí, aquí, por allá, a ver si hace negocios deshonestos, a ver si roba, a ver si miente, a ver si le ha pegado a alguien, a ver si ha calumniado a alguien, a ver si es un chismoso, a ver si es un... Pues, ¿qué es lo que hace? A lo mejor comete fraude, y no le encontraron nada. Dice, nada. Ay, dijeron entonces, no vamos a pillar nada en este Daniel, a no ser que sea algo relacionado con su Dios. Porque el Daniel era un hombre que servía a Dios abiertamente, en un país donde no se servía a Dios. Y entonces, claro, ellos convencieron al rey, aprovecharon el orgullo del rey, le dijeron, rey, ¿qué te parece si nos planteamos que durante un tiempo nadie ore sino solamente a ti? Y el rey, como tenía orgullo, dijo, ¿me parece genial? Claro, que me pidan solo a mí. Claro, dijo. Y el que no, que se ha echado al foso de los leones. Ya. Genial, le pareció al rey, estupendo. Se le subió el orgullo, imagínense.
El rey llegó a quedar inflado de orgullo. Y por ahí lo tomaron. Y claro, dice que Daniel cuando supo de esto, Daniel siguió confiando en Dios. Podía haberse asustado, a lo mejor haber dejado de orar, pero Daniel sabía que tenía dos opciones. Si dejaba de confiar en Dios, iba a caer en manos de sus enemigos. Pero si, en cambio, si él seguía confiando en Dios, Dios lo igual iba a caer en manos de sus enemigos, pero con una diferencia, Dios iba a estar de su lado. Entonces a veces nosotros, cuando nos vemos, cuando se levantan enemigos así contra nosotros, hay personas que en medio de eso escogen, y se ven amenazados, escogen negar a Dios. Pero a veces es como Daniel, tenemos dos opciones. ¿Negamos a Dios y caemos en manos de nuestros enemigos? ¿O no negamos a Dios y igual vamos a caer en manos de nuestros enemigos, pero con la ayuda de Dios? Esa va a ser la diferencia. Entonces Dios así nos prueba y ve si vamos a seguir confiando en medio de la dificultad en Él. Y Daniel siguió confiando. Igual cayó en manos de sus enemigos, igual. Y lo echaron al foso de los leones. Aunque el rey lo defendió, trató de ayudarlo, pero no pudo. No pudo, entonces ya. Cayó ahí, lo echaron al foso de los leones igual. Pero ¿qué pasó? La diferencia fue que dice que Dios cerró la boca de los leones. Los leones seguramente les sonaba la guatita ahí de hambre, pero no podían comerse a Daniel. En cambio, Daniel fue sacado después de ese foso y fueron echados los enemigos de Daniel, los que habían movido al rey en contra de Daniel. A ellos los echaron y a ellos sí que los leones se los comieron. Entonces eran todas las opciones de Daniel y Daniel optó por la mejor. Cuando nosotros nos veamos enfrentados a ese tipo de situaciones, pensemos eso. Podemos caer en la situación difícil, con Dios o sin Dios. Cuando nos veamos ahí entre la espada y la pared. De todas maneras, es mejor caer en la situación difícil con Dios, porque Él no falla. Él es fiel y va a estar a nuestro lado si seguimos confiando en Él. Él nos puede probar, puede permitir estas luchas, aunque sean muy grandes, y aunque Daniel no era por hacer algo malo. Vemos que Daniel era un hombre correcto. Por eso no es disciplina, es prueba. Porque él era un hombre correcto, él era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Entonces, a lo mejor nosotros nos apoyamos en eso, que cuando hacemos la voluntad de Dios, debería de irnos bien en todo. Pero no, la palabra del Señor, como leíamos al principio, dice es necesario que a través de diversas pruebas, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, aunque hagamos lo correcto delante de Dios, no significa que va a estar siempre todo perfecto, porque es necesario que seamos probados. Es necesario que seamos probados y para que vayamos conociendo más de Dios, vayamos aprendiendo más de Dios y Dios se vaya glorificando en nuestras vidas. Por eso no es bueno rebelarnos cuando pasamos momentos de dificultad frente a Dios, sino honrar a Dios, darle las gracias y pedirle su misericordia siempre. No decirle, pero que yo estoy haciendo todo lo que a ti te agrada, ¿por qué me pasa esto? No, de esa manera no. Sino pedirle al Señor, ayúdame a salir de este problema. Ayúdame a seguir confiando. Así solamente. Porque si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, Dios lo sabe. Y Él es justo. Él no va a decir, no, yo no estoy seguro de que estés haciendo lo correcto delante de mí. O a lo mejor, vamos a ver, vamos a estudiar tu caso. No, Él sabe. Si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, Él lo sabe. Él lo sabe y lo tiene en cuenta. No es que diga, ay, ahora que me lo dicen me acordé. No, aquí no es como nosotros. Y esta palabra a mí me pareció impresionante. Yo la encontré, pero increíble. Porque también aquí dice en Jueces 3, lo voy a leer porque es tremenda esta palabra. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido,
los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano. Y ahí menciona una serie de tribus, dice, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Es decir, cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios dejó un grupo de personas enemigos para que les hagan la guerra. Pero dice, no es por gusto, dice para que aprendan lo que es la guerra. Es decir, que cuando se levantan enemigos contra nosotros, cuando se levanta lucha contra nosotros, no es porque sí, porque Dios se le antojó que nosotros a lo mejor estuviéramos afligidos, que se levanten personas contra nosotros. No, es para que aprendamos a sobrellevar esa carga, es para que aprendamos a luchar, pero en el espíritu, es decir, para que aprendamos cómo orar, a lo mejor cómo perdonar, para que aprendamos cómo sobrellevar esas situaciones, para que después cuando nos veamos enfrentados a la misma situación o veamos a otros enfrentados a esas situaciones, nosotros les podamos enseñar, les podamos decir, esto se sobrelleva de esta forma, esto se hace así, aquí hay que actuar de esta manera, es para enseñarnos que Dios permite la lucha. A lo mejor hemos sufrido algún ataque del enemigo, pero es para que nosotros aprendamos cómo luchar contra el enemigo y cómo salir adelante, cómo fortalecernos en el Señor. No es que Dios nos haya dejado, no es que Dios ya no nos ame, no es que a Dios se le haya olvidado cuidarnos y entonces ¡pum! Vino el ataque del enemigo. No, es que Dios quiere que aprendamos a poner nuestra confianza en Él y a salir adelante. Esta es una palabra realmente impresionante porque, o sea, hay luchas que Dios permite para que aprendamos simplemente a luchar contra el enemigo. A veces hay personas que sufren ataques directos de espíritus, de demonios, pasan por situaciones difíciles. Personalmente las he pasado, he tenido esas luchas, pero leyendo esta palabra me doy cuenta que lo que Dios quería a través de eso no era que Dios se había olvidado de cuidarme, no era que Dios había querido entregarme en manos del enemigo, no era que a lo mejor Dios por malo o porque quiso afligirme nomás, sino que ahora entiendo que Dios quería enseñarme a luchar contra el enemigo, que Dios quería enseñarme a ser valiente, a no tenerle miedo al enemigo y a ver y Dios quería enseñarme que Él me puede librar del enemigo, es decir, que para la siguiente vez que yo pueda confiar en Él, que cuando vengan esos ataques del enemigo yo pueda confiar en Él, poner mi confianza en Él y Él me va a librar. Y yo pueda estar tranquila sabiendo que Él me va a librar. Y cuando vea a otra persona que está pasando por esa situación, yo le pueda decir, le pueda apoyar y le pueda decir, si Dios te va a sacar de esta situación, sabiendo que a mí ya me sacó de ahí. Y puedo orar tranquilamente por esa persona sabiendo que Dios le va a cuidar, le va a proteger y sabiendo que no es que Dios haya quitado su protección de esa persona, que esté en contra de ella ni nada por el estilo, sino que simplemente Dios le está enseñando. Es impresionante. Entonces, es necesario que pasemos por estas cosas para aprender también. Por eso no es que los cristianos no tengamos que sufrir nada, sí vamos a sufrir. Pero con Dios, con su ayuda. Entonces, ¿qué hacer frente a la prueba? Aquí nos dice, en 1 Pedro nos da una explicación, algo más o menos, tenemos algunos puntos acá. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si soy vituperado quiere decir si soy ofendido, insultado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, glorificado, porque ustedes lo soportan los insultos por ser cristianos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, aquí tenemos varias cosas. Primero, cuando nos viene la prueba, nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque es normal. Es normal. No pensemos, no, Dios se olvidó de mí, que Dios me dejó, que Dios me abandonó, que Dios está en contra mía. Ninguna de esas cosas, ¿no? Dice, no se sorprenda. Porque es necesario que pasemos pruebas. Dice más bien, gócese, alégrese, aunque sea difícil, sea difícil. Es participante de los padecimientos de Cristo, dice, cuando usted sufre una prueba, está participando de los padecimientos de Cristo, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros. Dice, si sois insultados, vituperados por el nombre de Cristo, insultados por ser cristiano, no por ser ladrón, no por ser, dice una palabra homicida, o porque una persona borracha, le dicen, bueno, y tú no dices que eres cristiano y eres borracho. Y después dice, que estoy sufriendo por la causa de Cristo. No estás sufriendo por la causa de Cristo, estás sufriendo por ser borracho. Son cosas distintas. Dice, si alguno por ser cristiano sufre, ya es diferente. Ahora, si la persona anda todo el día insultando a sus compañeros de trabajo y le dice, tú no eres cristiano, que andas insultando a todos. Después dice, la persona no puede decir allí que lo están maltratando por ser cristiano, ¿no? Lo están maltratando porque insulta a la gente. Es distinto. Nosotros no, dice, si alguno padece como cristiano, es decir, si está haciendo lo correcto, lo que es bueno, y por eso lo maltratan, ya es distinto. Como, por ejemplo, cuando una persona no quiere participar de las fiestas como los otros, le dicen, bueno, tú eres un mal compañero porque no compartes con nosotros, no bailas, no tomas, no fumas, eres pobre, cosas así. O peor todavía, en otros países donde los que pillan leyendo la Biblia los llevan presos, los encarcelan. Eso es sufrir por la causa de Cristo, porque está siendo encarcelado por leer la Biblia. Eso es sufrir por causa de Cristo. Entonces dice que no nos sorprendamos, que nos alegremos, y sigue diciendo más abajo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, es decir, no hay que avergonzarse, y hay que glorificar a Dios, porque estamos sufriendo por causa del Señor. Encomendar, dice, nuestras almas a Dios y seguir haciendo el bien, es decir, no empezar a hacer lo malo porque estoy sufriendo por causa de Cristo, entonces cambio mi actitud y empiezo a actuar de manera incorrecta. No. Dice encomendarnos a Dios y seguir haciendo lo correcto. No cansarnos de hacer lo correcto, porque a su tiempo cegaremos, como dice una palabra, si no desmayamos. Es decir, los cristianos sí vamos a sufrir en este mundo, vamos a ser probados, pero ahí hay que seguir confiando en Dios, no pensar que porque estamos pasando un problema, Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, que ya no nos ama, que ya nos ha olvidado, que no se acuerda de lo bueno que hemos hecho, que ninguna de esas cosas, no, si no es por eso, es porque es necesario que seamos probados, es necesario, igual que a los niños en el colegio cuando le enseñan algo y después le pasan la prueba para ver si realmente tienen los conocimientos que tiene que tener, es de la misma forma, con nosotros en la vida de Cristo. Tenemos que pasar por esas cosas, por esas dificultades, para que mostremos que realmente seguimos confiando a pesar de eso, que no dudamos. Porque si dudamos, ¿qué pasa? Tenemos que hacer de nuevo la prueba. Tenemos que seguir siendo probados con lo mismo hasta que aprendamos, hasta que crezcamos, y después en medio de la dificultad ya no digamos, pero Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy sufriendo así? Hasta que cambiemos esa actitud. Así que mejor, mientras más rápido la cambiemos, más rápido vamos a ir pasando las pruebas. Así, si pasamos las pruebas, si vamos pasando las pruebas nosotros, significa que Dios nos va a poder seguir usando cada vez más. Vamos a poder ser útiles en las manos del Señor. Como conclusión dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos conocemos de Job, que a Job Satanás lo pidió, porque Job era un hombre muy recto delante de Dios. Tanto que Dios se lo mencionó a Satanás. Se sentía bien Dios con Job, hasta ese punto le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Entonces Satanás le dice, se lo pide y Dios le da permiso para tocar. Aquí vemos nosotros cómo Dios nos cuida, porque imagínense usted si por el enemigo fuera, nosotros nos tuviera no muertos, a todos los cristianos, más bien sufriendo, que al enemigo le gusta ver a las personas sufrir. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? O enfermedades largas, terribles, personas endemoniadas, esas cosas le gustan al enemigo porque así nos hace sufrir. Pero Dios permitió el sufrimiento de Job. Dios le permitió al enemigo tocarlo, pero después Dios lo restauró. Dios lo restauró. Y lo de Job era una prueba muy larga, muy grande, y aún así Job no negó a Dios, no se rebeló contra Dios, no dijo ya no voy a creer más en Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. A lo mejor nosotros no hemos sufrido tanto como Job. Hemos sufrido sí, pero no tanto como él. Y hemos sufrido a lo mejor, pero no tanto como Cristo, que siendo justo, pagó por nuestros pecados. Y aún si hemos sufrido mucho, consideremos que más allá de los cielos nos espera una recompensa eterna. Y hay un Dios en los cielos que sí está viendo nuestro sufrimiento, nuestra aflicción, que sí está viendo todo lo que estamos pasando, y Él lo está considerando. Delante de Él está nuestra justicia. Lo bueno que hemos hecho delante de Él, Él lo sabe y lo entiende. Y Él no se ha olvidado. Nos está esperando para recompensarnos allá en el reino de los cielos. Nos espera una vida mejor después de esta vida. Con esto yo le animo para que pueda continuar adelante confiando siempre en Dios. No rebelarse en el momento difícil. No decir por qué, no volverse contra de Dios, no alejarse de Dios, sino aferrarse más de Dios y confiar más en Él, porque vale la pena confiar en Dios. Que Dios le bendiga.